El silencio antes del golpe. La traición después. ¿Alguna vez has sentido cómo el aire se vuelve sólido a tu alrededor? Cómo cada respiración se convierte en un esfuerzo consciente mientras el mundo que construiste se resquebraja en silencio. Amara Diallo conocía esa sensación íntimamente, como si fuera una segunda piel que se ceñía a su cuerpo en la sala de vistas 3 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El frío del lugar no provenía del mármol pulido ni de los altísimos ventanales que dejaban pasar una luz pálida y judicial, sino de una desolación interna que le calaba los huesos. El olor era una mezcla densa, casi tangible, a la caoba antigua de los bancos, al polvo acumulado en legajos que contenían vidas rotas, y a un miedo rancio, un sudor invisible que se adhería a la ropa y al alma. Amara, arquitecta de profesión, ahora sentía que su propio futuro era un plano suspendido, un proyecto inacabado sobre una mesa vacía. Embarazada de 6 meses, el peso de las miradas ajenas era casi tan abrumador como el de la vida que crecía en su vientre. Había elegido con un cuidado meticuloso aquel vestido de lino crudo, buscando proyectar una imagen de serenidad, de apoyo incondicional a su marido, el multimillonario tecnológico Javier Montes. Quería ser un pilar de calma en medio de su tormenta. Pero ahora, bajo la luz cruel de la sala, el vestido se sentía como una armadura de papel, frágil e inútil ante el asedio. A su lado, Javier era una ausencia presente. No la miraba. Su perfil, perfectamente cincelado, parecía una escultura de mármol griego, impasible, con los ojos clavados en el rostro serio de sus abogados. El único gesto que delataba la tormenta interior era sutil, casi imperceptible para el resto, pero un grito para ella. Su mano, en lugar de buscar la suya para ofrecerle consuelo, para anclarla en esa realidad hostil, se alisaba una y otra vez la corbata de seda. Un tic nervioso, un metrónomo de impaciencia que marcaba el compás de su indiferencia. Cada caricia a la tela era un portazo en la cara de Amara, un recordatorio de que su presencia allí era un mero accesorio en la escenografía de poder que él había montado. Y ella se preguntaba qué hacía allí, sosteniendo un castillo de naipes que ya se había derrumbado. Esta sensación de estar en el lugar equivocado, defendiendo una causa perdida que te está destrozando por dentro, es una historia que resuena en millones de corazones. La hemos visto en salas de juntas, en cenas familiares, en silencios compartidos en la cama. Es la historia universal de la lealtad puesta a prueba, y de la dolorosa revelación de que luchas por alguien que ya no lucha contigo. Comenta desde dónde nos ves, y pulsa en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. La lealtad había sido siempre el cimiento sobre el que Amara había construido su vida. Un principio innegociable heredado de su padre. Pero en esa sala de tribunal, ese pilar se estaba desmoronando, convirtiéndose en polvo bajo sus pies. Oficialmente, se trataba de un litigio empresarial, una compleja batalla de patentes que amenazaba con mermar una pequeña parte del vasto imperio de Javier. Pero el aire no estaba cargado de tecnicismos legales, sino de una tensión profundamente personal, un drama humano que supuraba por cada poro del ambiente. Amara sentía que ella misma estaba siendo juzgada, no por un delito, sino por su elección de amar a aquel hombre. El peso de su embarazo se sentía ahora como un ancla que la unía a un barco que se hundía irremediablemente. Cada movimiento del bebé en su interior era un recordatorio palpable y agridulce de un futuro que había imaginado lleno de luz y que ahora se teñía de sombras. Recordaba las promesas de Javier, susurros en la oscuridad sobre un nosotros indestructible, sobre un equipo que conquistaría el mundo. Ahora, esas palabras resonaban en su cabeza con un eco hueco y burlón. Él estaba allí, a centímetros de distancia, pero a un universo de distancia emocional, absorto en su propia supervivencia, mientras ella se sentía la pieza sacrificable en su tablero de ajedrez. Y la certeza de que su lealtad era un camino de una sola dirección, se instaló en su pecho como una esquirla de hielo. A 2 filas de distancia, sentada con una estudiada e insultante indiferencia, estaba la verdadera causa de la fractura, la personificación de la traición, Sofía Vargas. Era una presencia afilada, un corte en la atmósfera solemne de la sala. Su perfume, una fragancia cítrica y agresiva, viajaba por el aire estancado, y llegaba hasta Amara, no como un aroma, sino como una declaración de guerra, un marcador territorial. Sofía era todo lo que Amara había intentado conscientemente no ser. Ruidosa en su ambición, visible en su poder, implacable en sus deseos.
Su traje de chaqueta era una armadura moderna, sus tacones de aguja, armas. No estaba allí para apoyar, sino para reclamar. Por un instante fugaz, sus miradas se cruzaron por encima de las cabezas de los abogados y los funcionarios. Fue un choque eléctrico, un duelo silencioso que duró apenas un segundo, pero que contuvo una eternidad de mensajes. En los ojos de Sofía no había duda ni vergüenza. Había un brillo de triunfo depredador, la mirada de quien sabe que ha ganado la partida antes de que se juegue la última carta. Era una mirada que desnudaba a Amara, que la evaluaba y la descartaba en el mismo instante, relegándola al papel de la esposa engañada, la figura patética y anacrónica, que se aferraba a las ruinas de un matrimonio. Amara sintió una oleada de calor subirle por el cuello, una mezcla de rabia impotente y humillación. Apartó la vista primero, un pequeño gesto de derrota que le quemó por dentro. Se obligó a respirar hondo, a buscar el aire que parecía escasear, y se concentró en el patrón del mármol del suelo, en cualquier cosa que la anclara a la realidad y evitara que se rompiera. Pero la imagen de esa mirada triunfante se quedó grabada en su retina, una premonición de que el ataque frontal era inminente, de que la Guerra Fría estaba a punto de convertirse en un campo de batalla abierto. El golpe seco del mazo del juez al anunciar un receso de 15 minutos fue como una señal de salida. El murmullo contenido de la sala explotó en un zumbido denso y agitado. Las figuras de traje oscuro se pusieron en movimiento, las sillas se arrastraron contra el suelo de madera con un chirrido agudo, y las voces se superpusieron en un torbellino de estrategias y comentarios. En un abrir y cerrar de ojos, Javier fue engullido por su equipo legal. Se formó un círculo impenetrable a su alrededor, un muro de hombros tensos y rostros graves que lo aisló del resto del mundo y sobre todo, de ella. Amara se quedó sola, inmóvil en su asiento, convertida de repente en una isla de quietud en un mar de urgencia. El contraste era brutal. Mientras él era el centro de un universo en movimiento, ella era un satélite olvidado, fuera de órbita. Observó la escena desde la distancia, sintiéndose como una espectadora de su propia vida. Veía la boca de Javier moverse, sus gestos enérgicos, la forma en que uno de los abogados le ponía una mano tranquilizadora en el hombro. Eran un equipo, una unidad de combate, y ella no formaba parte de él. La soledad en esa sala abarrotada era más profunda y dolorosa que cualquier soledad en una habitación vacía. Cada risa ahogada, cada susurro compartido a su alrededor, acentuaba su aislamiento. Su mano, buscando un consuelo que no venía de fuera, se posó instintivamente sobre la curva de su vientre. El bebé se movió, una suave patada, un recordatorio de que no estaba completamente sola. Pero ese pequeño milagro de vida también subrayaba la magnitud de su vulnerabilidad, la fragilidad del futuro que ahora dependía únicamente de ella. El aire olía a café recién hecho que alguien había traído, pero para Amara, solo olía a abandono. Fue entonces cuando la sombra se cernió sobre ella. Amara no necesitó levantar la vista para saber quién era. El perfume cítrico la precedió, anunciando su llegada como una sirena de alerta. Sofía Vargas no caminaba, se deslizaba. Sus tacones apenas producían un sonido sobre la alfombra raída del pasillo, un avance sigiloso y deliberado. Se detuvo justo a su lado, bloqueando la poca luz que le llegaba. Amara mantuvo la mirada al frente, clavada en la pared opuesta, esperando, conteniendo la respiración. La voz de Sofía cuando finalmente habló, fue un susurro de seda envenenada, calibrado para ser audible solo para ella, una confidencia íntima y cruel. «Deberías estar en casa, descansando», dijo, y la falsa preocupación en su tono era más afilada que un insulto directo. Amara sintió la sangre subirle a las mejillas, pero se obligó a mantener la compostura, a no darle la satisfacción de una reacción. La mano sobre su vientre se apretó un poco más. «Este estrés no es bueno», continuó Sofía, y entonces hizo una pausa teatral, cargada de veneno, una daga suspendida en el aire antes de clavarse. Para el heredero. La palabra resonó en el silencio privado entre ellas con la fuerza de una detonación. No era una simple palabra, era una reclamación de conocimiento, una forma de decirle que sabía más de lo que aparentaba, que estaba dentro del círculo íntimo del que Amara había sido expulsada. Amara intentó girarse, levantarse, escapar de esa proximidad tóxica, pero Sofía se movió sutilmente, bloqueándole el paso con su cuerpo, atrapándola en el banco.
Y entonces, acercándose aún más, susurró la estocada final, la insinuación que lo destruiría todo. O quizá no sea suyo, una mujer como tú. Hay que asegurarse el futuro, ¿verdad? La acusación era tan monstruosa, tan vil, que por un instante le robó a Amara el aliento, dejándola paralizada en un limbo de incredulidad y rabia. El golpe estaba a punto de llegar. Y entonces ocurrió. El movimiento fue tan rápido que desafió la percepción, un latigazo de violencia que rasgó la normalidad de la sala. La mano de Sofía, adornada con un anillo discreto pero afilado, impactó contra la mejilla de Amara. El sonido de la bofetada no fue fuerte, pero sí obscenamente nítido. Fue un chasquido seco, un latigazo que cortó de raíz el murmullo del tribunal, y lo sustituyó por un silencio repentino y absoluto. Por una fracción de segundo el tiempo se congeló. Para Amara, el mundo se convirtió en un fogonazo de luz blanca y dolor. Primero fue el shock, la incredulidad pura de que aquello estuviera sucediendo allí, en público. Inmediatamente después, un dolor agudo y punzante le quemó la piel, extendiéndose como fuego por toda la cara. Las lágrimas, calientes y furiosas, brotaron de sus ojos sin permiso. El zumbido en sus oídos era más fuerte que cualquier sonido externo. Su primera reacción, instintiva y desesperada, fue buscar con la mirada a Javier. Lo encontró al otro lado del pequeño claro que se había formado a su alrededor. Él se había girado, alertado por el sonido. Sus miradas se encontraron a través de la distancia. Amara buscó en su rostro una chispa de horror, de rabia protectora, de defensa. Buscó al marido que le había jurado protegerla. Pero no encontró nada de eso. En el rostro de Javier Montes no había horror. Ni siquiera sorpresa. Lo que vio en sus ojos, en la ligera contracción de su mandíbula, fue fastidio. Pura y llana irritación. La molestia de un hombre cuyo día se ve interrumpido por un escándalo innecesario. La humillación pública a manos de su amante era una herida, pero la reacción de su marido fue la sal vertida sobre ella, un dolor infinitamente más profundo, la confirmación definitiva de su absoluta e irreparable soledad. El golpe no había sido solo en su cara, sino en el último vestigio de esperanza que albergaba su corazón. El eco de la bofetada no fue solo un sonido, fue una fractura. El crujido del cristal quebrando la vida que ella había pulido con tanto esmero, revelando que siempre había estado hueca. Por un instante cegador, no estaba en un juzgado, sino en el despacho de su padre 2 años atrás, con el aroma a libros viejos y a decepción, flotando en el aire. Ese hombre colecciona cosas bonitas, Amara, retumbó la voz grave de su padre en su memoria, pero no sabe cómo amarlas. La profecía acababa de cumplirse con el escozor en su mejilla. Y mientras el ruido blanco en sus oídos se desvanecía, se dio cuenta de otra presencia, de una quietud absoluta en mitad del caos. Alguien que, desde su estrado, lo observaba todo. En lo alto, el honorable juez Elías Envalle no se había movido, ni un solo músculo. Su rostro, una máscara de imparcialidad tallada en roble oscuro, no delataba emoción alguna. Pero en un mundo donde todos se habían girado, habían jadeado en silencio o apartado la mirada, su inmovilidad era un grito. ¿Cómo puede el silencio absoluto convertirse en el sonido más ensordecedor de una sala? Sofía no se retiró. Dio un paso atrás, mínimo, con una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. El gesto era una firma en su obra de arte cruel, un pensamiento casi audible, jaque mate . Al otro lado, Javier ya no miraba a Amara. Hizo un gesto invisible a su abogado principal, una inclinación de cabeza que ordenaba: arregla esto. Ahora. La regla no escrita de su mundo era clara: el escándalo es peor que el pecado. Y Amara en ese instante, era el escándalo. Fue entonces cuando el juez se movió. No fue un gesto brusco. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, se juntaron. Sus nudillos, al aferrar el mazo de madera que tenía delante, se volvieron blancos como el mármol. El contraste con su piel oscura era una bandera de guerra silenciosa. Levantó la cabeza lentamente, y su mirada barrió la sala, no con la prisa de quien restaura el orden, sino con el peso de quien va a impartir justicia. El zumbido de la sala murió por completo. Todos contuvieron la respiración, esperando el trueno. Pero sus ojos, oscuros y profundos, no se detuvieron en Sofía, la agresora. No se posaron en Javier, el traidor, pasaron por encima de todos ellos, y se clavaron en ella. En Amara. Y en esa mirada no había un juez.
En esa mirada estaba la furia contenida de un padre, el dolor de una profecía cumplida y una pregunta silenciosa que le atravesó el alma. ¿Vas a luchar? Amara estaba atrapada, el dolor en su mejilla, el hielo en su corazón, el peso de cientos de ojos juzgándola. Sofía era un buitre esperando a su lado. Javier era un muro de indiferencia a lo lejos, estaba sola, humillada, rota. La toga de su padre era una barrera, la ley, una mordaza. Se encontraba en el punto más bajo de su vida, un peón sacrificado en un juego que no sabía que estaba perdiendo de forma tan estrepitosa. La voz del juez en Valle resonó, tranquila, pero con un filo que cortó el aire. No gritó. No pidió orden. Ignoró a Sofía y a Javier por completo. Mirando directamente a su hija, con una formalidad que era a la vez una armadura y un abrazo, preguntó: «Señora Diallo, ¿desea usted presentar cargos por agresión?» La pregunta lo cambió todo. No era una cuestión de procedimiento. Era una oferta de poder. Le estaba devolviendo el control, entregándole una espada en mitad del campo de batalla. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. Una única lágrima se deslizó por la mejilla abofeteada de Amara. Pero no era de dolor. Era de rabia, de claridad, de una fuerza que creía perdida y que ahora regresaba como una marea. Levantó la barbilla, se encontró con la mirada de su padre a través de la sala, y el universo se reordenó. Ya no era la esposa trofeo. Era Amara Diallo. Y su juicio, el de verdad, acababa de empezar. No dejes que esta historia se detenga aquí. Compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. Una única lágrima se deslizó por la mejilla abofeteada de Amara, trazando un surco caliente sobre la piel herida. Pero no era una lágrima de dolor, era de rabia, de una claridad tan pura y afilada como un fragmento de cristal. Levantó la barbilla, un movimiento lento, casi majestuoso, que pareció hacer crujir el silencio de la sala. Sus ojos se encontraron con los de su padre, y en esa conexión a través del abismo de mármol y madera, el universo se reordenó. La sonrisa de superioridad de Sofía se congeló, reemplazada por una mueca de incredulidad. Javier, por primera vez ese día, la miró de verdad, y en su rostro se dibujó una sombra de algo que no era fastidio, sino pura y llana alarma. Amara ya no era la esposa trofeo, la víctima silenciosa. Era Amara Diallo. Y su juicio, el de verdad, el que importaba, acababa de empezar. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. La palabra salió de sus labios, no como un grito, sino como una declaración de principios, sólida y clara. Sí. Un monosílabo que redibujó el mapa de poder en la sala. El aire, antes congelado, ahora crepitaba con una energía nueva, peligrosa. El sí de Amara no era solo una respuesta a su padre, el juez, era la primera palabra de un nuevo lenguaje que estaba aprendiendo a hablar, el lenguaje de su propia defensa. El escozor en su mejilla ya no era una marca de humillación, sino el latido de un corazón que volvía a la vida, el recordatorio físico de que nunca más permitiría que la silenciaran. Vio el pánico en los ojos de Javier, una grieta en su fachada de mármol. Vio la incredulidad en el rostro de Sofía, la cazadora que de repente se veía observada por su presa. El mundo que la había arrinconado retrocedió un paso, sorprendido por la mujer que se erguía en las ruinas. Ya no era una pieza en su tablero, acababa de volcar el juego entero. La lealtad que la había llevado hasta allí no había muerto, se había transformado. Ahora, su lealtad era consigo misma y con la vida que llevaba dentro. El juez en Valle, con una calma letal, golpeó el mazo una vez. El sonido resonó como un disparo. Se suspende la sesión. Inmediatamente, el caos se desató. Dos agentes se acercaron a Sofía, cuya cara de asombro se había convertido en una máscara de furia. Pero el verdadero ataque vino del otro flanco. Los abogados de Javier, como una manada de lobos con trajes de 1000 euros, la rodearon. Sus voces eran susurros urgentes, una mezcla de amenazas veladas y falsas promesas. Señora Montes, reconsidérelo, esto es un malentendido, podemos arreglarlo discretamente. Le ofrecían un mundo de silencio a cambio de su dignidad. Cada palabra era un nuevo barrote en la jaula de oro de la que intentaba escapar. Sofía observaba la escena desde la distancia, flanqueada por los agentes.
Su mente corría a 1000 por hora, recalculando. Asterisco. La estúpida mosquita muerta. Cree que un pequeño numerito en el juzgado de papá va a cambiar algo. No sabe con quién se ha metido. Esto solo lo hace más divertido. Asterisco. Una sonrisa gélida se dibujó en sus labios. El juego no había terminado, simplemente había subido de nivel. Entonces el círculo de abogados se abrió para dar paso a Javier. Se plantó frente a ella, su sombra cubriéndola. Su olor, una mezcla de una carísima colonia y pura arrogancia, la envolvió, intentando asfixiarla con recuerdos de una intimidad que ahora se sentía como una profanación. Su voz era baja, un veneno dulce diseñado para su oído. Amara, por favor, comenzó, intentando cogerle la mano. Ella la retiró como si quemara. No hagas esto. Piensa en nosotros, piensa en el bebé. ¿Vas a tirar todo por la borda por un impulso? Por un instante, una duda helada le recorrió la espalda. La palabra, nosotros, el futuro de su hijo. El vértigo del abismo se abrió a sus pies. Casi se ahoga en el pánico. Pero entonces, sintió un suave aleteo en su interior. Un pequeño puntapié. Un recordatorio. No estaba sola, no luchaba solo por ella. Levantó la vista y miró a Javier a los ojos. Y por primera vez, lo vio de verdad. Un hombre pequeño y asustado, escondido detrás de su dinero y su poder. El miedo se evaporó, reemplazado por una certeza de acero. Amara sintió cada fibra de su ser vibrar con esa decisión. Un renacimiento en medio de las ruinas. Si estás sintiendo cada momento de este viaje, deja un corazón en los comentarios para que lo sepa. Se inclinó ligeramente hacia él, y con una voz que era solo suya, firme y sin rastro de duda, pronunció la segunda palabra de su nueva vida. No. El no de Amara fue una onda expansiva en un estanque quieto. El rostro de Javier se contrajo, la máscara de encanto se hizo añicos, revelando algo frío y feo debajo. Se inclinó hacia ella, su aliento un veneno en su oído. No sabes lo que estás haciendo, siseó, la voz baja y cargada de una amenaza que le heló la sangre. Puedo destruirte, Amara. Te lo quitaré todo, cada céntimo, hasta el niño. Diré que estás loca, que eres inestable. Nadie te creerá. Los abogados se cerraron a su alrededor como una jauría, susurrando cláusulas, consecuencias, la ruina legal y social. El aire se volvió irrespirable. Las paredes de la sala parecieron encogerse, atrapándola en un callejón sin salida diseñado para aplastarla. Pero en ese instante de máxima presión, cuando el pánico amenazaba con ahogarla, una imagen vino a su mente. La maqueta de un rascacielos que Javier guardaba en su despacho. Una estructura magnífica, brillante. Pero ella, la arquitecta, siempre había visto la grieta imperceptible en su base, el fallo de diseño que solo un experto podía ver. Y lo entendió. Javier no construía, coleccionaba. Y su mayor colección, su imperio, tenía una grieta fatal. Levantó la vista, no hacia él, sino hacia su abogado principal, un hombre mayor de rostro severo llamado Armijo. El miedo se había ido, reemplazado por una calma glacial. Ya no era la esposa. Era un testigo. Su voz, cuando habló, no tembló, cortó el aire como un bisturí. Señor Armijo, dijo, y todos se callaron. Antes de seguir amenazándome, quizás debería preguntarle a su cliente por el proyecto Ícaro, Bill. El nombre clave cayó en la sala como una piedra. Javier se quedó rígido, el color abandonando su rostro. Era un secreto enterrado, el verdadero origen de la patente por la que estaban luchando, la prueba de su fraude. Se lo había contado una noche, borracho de éxito y arrogancia, seguro de la insignificancia de ella. Amara continuó, su mirada fija en el abogado. Pregúntele por los planos originales que esconde en la caja fuerte de nuestra casa, los que llevan la firma de un joven ingeniero al que arruinó y despidió hace 3 años. No hubo un grito, no hubo un escándalo, solo la verdad, desnuda y brutal, explotando en el silencio. Fue como si una presa se rompiera dentro de Amara. Una oleada de liberación la recorrió, limpiando los restos de la humillación y el dolor. Las cadenas invisibles que la habían atado a ese hombre, a esa vida, se desintegraron. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez no quemaban. Eran frías, limpias. Eran el bautismo de su nueva vida. Un silencio atronador se apoderó de la sala. Los abogados miraban a Javier, cuya fachada de poder se había derrumbado, dejando al descubierto a un hombre pequeño, culpable y aterrorizado.
En el fondo, el murmullo de los periodistas se convirtió en un frenesí. Sofía, detenida a medio camino de la salida, observaba la escena, su rostro una máscara de comprensión tardía. El rey al que se había aferrado estaba desnudo. El imperio de Javier Montes no se tambaleaba por un ataque externo, sino por el peso de sus propias mentiras, expuestas por la única persona que creía controlar por completo. Amara se dio la vuelta y empezó a caminar. No corrió. Cada paso era firme, deliberado, una reclamación de su propio espacio, de su propio futuro. No miró hacia el estrado, pero sintió la mirada de su padre sobre ella, un ancla de orgullo silencioso en la tormenta. Estaba saliendo de una jaula de oro para adentrarse en la libertad más aterradora y magnífica. Porque a veces, los cimientos más importantes que debes construir, son los tuyos, incluso si para ello tienes que demoler todo lo demás. Tu voz, incluso cuando tiembla, tiene el poder de derribar imperios. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Púlsalo, y ven a la próxima historia. Al cruzar las enormes puertas de madera del tribunal, la luz del sol de Madrid la golpeó, cálida y deslumbrante. Cerró los ojos un instante, inhalando un aire que por primera vez en años se sentía limpio, libre del olor a miedo y a caoba vieja. Se llevó una mano al vientre, un gesto que ya no era de protección instintiva, sino de promesa consciente. La promesa de un futuro construido, no sobre los planos defectuosos de otro, sino sobre la verdad inquebrantable que acababa de encontrar dentro de sí misma. El camino por delante era un folio en blanco, y por primera vez en su vida, la arquitecta era ella. Al cruzar las enormes puertas de madera del tribunal, la luz del sol de Madrid la golpeó, cálida y deslumbrante. Cerró los ojos un instante, inhalando un aire que por primera vez en años se sentía limpio, libre del olor a miedo y a caoba vieja. Se llevó una mano al vientre, un gesto que ya no era de protección instintiva, sino de promesa consciente. La promesa de un futuro construido, no sobre los planos defectuosos de otro, sino sobre la verdad inquebrantable que acababa de encontrar dentro de sí misma. El camino por delante era un folio en blanco, y por primera vez en su vida, la arquitecta era ella.